Curazao en este momento se está clasificando de manera directa, el partido ya está en los momentos finales, están empatando a 0 contra Jamaica. De mantenerse este resultado, Curazao también estará clasificando de manera directa, pero tenemos que arrancar con la nota positiva. Panamá sacando la cara por Centroamérica. Por segunda ocasión en su historia, Panamá está en la Copa del Mundo. Mucho para analizar con Elizabeth Patiño, con Richard Méndez, con Fernando Palomo. José del Valle en un ratito se estará sumando Mauricio Pedrosa. Así quedó el grupo A. Panamá primero con 12 puntos, clasificado de manera directa. Surinam, más adelante lo vamos a explicar en detalle, está en el repechaje. Guatemala y El Salvador ya llegaban a esta jornada eliminados de toda posibilidad matemática. Minuto 100, bueno, mejor dicho, minuto 101 y Jamaica y Curazao siguen empatando a 0. Pero compañeros, arranquemos con Panamá. Ya Panamá está, se hoy terminó el partido, clasificó Curazao. se terminó. Sí. Gracias, Fer. Curazao Increíble. entonces de manera directa. Jamaica junto con Surinam irán al repechaje. Compañeros, arranquemos con Panamá. Este es el premio al proyecto. Este es el premio a un proceso bien llevado. Panamá no clasificó al Mundial de Qatar 2022. E históricamente en Centroamérica, cuando no se consigue un objetivo, ni siquiera se hace un análisis. Se echa al técnico de turno y buscan a otro. Panamá, encabezados por Jaime Penedo, quien toma las decisiones deportivas, hicieron un análisis a fondo y dijeron, con Tomás las cosas vienen bien. Y Panamá acaba de completar su mejor proceso en la historia del fútbol, llegando a una final de Copa Oro, llegando a una final de Liga de Naciones y hoy poniéndole la cereza al pastel. Panamá goleó a El Salvador y está en el Mundial. Richard Méndez, ¿a usted le consta que desde que arrancamos es así, punto, pusimos a Panamá como la gran favorita, como la mejor selección de Centroamérica? ¿Cuáles son las fortalezas de esta selección canalera, Richard, que está por segunda ocasión en una Copa del Mundo? Bienvenido, Richard. Un gusto como siempre, José, Fereli y más adelante que se van a ir sumando Mauricio y Juancho. A ver, en principio es el respeto al proyecto, lo principal que ha tenido Panamá. A ver, Christensen logró sostenerse, ciertamente esta Panamá dejó de jugar como muchos le exigían, pero al final de cuentas, mañana el panameño de a pie se va a olvidar de si Panamá jugó toda esta eliminatoria como se esperaba, si hizo valer la localía en todos los partidos donde incluso tuvo muchos ratos de sufrimiento. Si Panamá desaprovechó partidos que eran para ganarlos y después terminó dando quizá un espectáculo no esperado. Al final de cuentas, lo que logra el proyecto de Christensen es el objetivo que tiene toda selección, es el objetivo que tenía el panameño, que la selección canalera regresara a una Copa del Mundo. Incluso teniendo un jugador como el Coco Carrasquilla que no terminó de dar su mejor versión a lo largo de esta eliminatoria, pero jugadores como él y como muchos otros, como Waterman, que el otro día hace un partido importantísimo como para encaminar, para encarrilar este tramo final de la eliminatoria. Panamá siempre estuvo en la órbita de ser el seleccionado de Centroamérica que estaba para lograr la clasificación. Y fiel a lo que ha sido Panamá, porque creo que Panamá nunca se mostró en los últimos 10 años como una selección de un juego vistoso, sino todo lo contrario, en base a la velocidad, a la fuerza, al orden táctico. Es una selección que ha logrado ese punto de madurez que es tan útil a la hora de jugar estas fases de clasificación. Panamá ha logrado la clasificación con más madurez que con fútbol, cierto, pero la ha logrado. Es el objetivo en el cual muchos se quedaron, el que quizá intentó a estas alturas estar cambiando planes, estar buscando respuestas debajo de las piedras, estar incluso como Costa Rica, llamando a jugadores que quizá por madurez y por nombre, pero no por presente, para poder conseguir un objetivo, pues finalmente tampoco se les dio. Panamá en eso hoy le ha vuelto a dar la razón a los que decían Panamá es la selección que más ha crecido en el área. No solamente que es la que más ha crecido, es la que empieza a sostenerse después de ese crecimiento. Y eso también hay que reconocérselo a los canaleros. Ya está Mauricio Pedrosa, quien se suma a esta emisión especial de Es Así, punto. Fernando, usted conoce muy bien a Thomas Christensen. Después de que se lleva a cabo el sorteo, días después ya estaba en Surinam haciendo el scouting, midiendo las dimensiones de la cancha, preparándose, un profesional en toda la extensión de la palabra, que siempre está al pendiente de los pequeños detalles, esos detalles que al final de cuentas terminan marcando la diferencia. Fer, ¿por qué Panamá está en esta Copa del Mundo? Bueno, un gusto saludarles porque
por muchas cosas, la verdad que no solamente por los partidos que han hecho en esta ronda, en esta última fase de grupo. Yo creo que Panamá ha entendido qué es lo que necesita de su estructura o qué tipo de estructura necesita para poder construir un equipo competitivo. Y hablando de esos detalles, no solamente son las visitas para hacer un scouting previo de las instalaciones en las que van a jugar, sino también es tomar en consideración muchos otros temas, la cantidad de personas que ocupan el cuerpo técnico, cada una con una función particular, el detalle con el que analizan a cada uno de sus futbolistas que están en el exterior. Bueno, es que el 85% de los jugadores que son seleccionables en Panamá juegan fuera, es un fenómeno en la región. Cuando estamos hablando de selecciones como Haití, como Curazao, que van al Mundial, lo hacen por efectos de una migración inversa y la posibilidad de traer futbolistas que crecieron fuera para regresar a jugar quizá con la selección de sus padres. En Panamá lo que hacen es crecer en Panamá y salir a jugar fuera para desarrollarse profesionalmente, pero darle seguimiento también tiene una estructura enorme. Creería también el entusiasmo de la federación, que tiene muchos errores por dentro, es cierto, pero tiene un presidente muy entusiasta que ha sabido aportarle también a Christensen los insumos necesarios para que pueda contar con todo lo que requieren para poder hacer una preparación como un equipo que quiere ir a la Copa del Mundo tiene que hacer una preparación. Panamá es un fenómeno de la región de verdad y está consiguiendo, creo, el boleto con más urgencias de la que creíamos habría necesitado para poder hacerlo. No se le dieron resultados inicialmente porque también todavía necesitan desarrollar mucho de la inteligencia emocional para poder llevar adelante sus partidos. Y esto parte por la presión con la que arrancan, porque se sabían también, como todos lo hicimos, se los hicimos saber a ellos si no se habían enterado, favoritos para llevarse el boleto casi que caminando en este grupo. No empezó siendo así, porque Guatemala le frenó el camino en las primeras de cambio, porque Surinam le frenó el camino en las primeras de cambio, y Panamá se fue trabando en un camino que tendría que haber sido de otra manera más sencillo, y la presión en algún momento les alejó de lo que son, que para mí es el mejor equipo de Centroamérica, cosa que pocas veces pudo mostrar. Creo que lo hizo recién ahora ante un equipo de El Salvador ya eliminado, pero que pocas veces pudo mostrar que son colectivamente el equipo con más fútbol de Centroamérica. Un boleto disputadísimo, que merecían por los 4 años del ciclo que han tenido desde el último Mundial, que les costó mucho más, y reitero, de lo que habríamos pensado les iba a costar. Sí, coincido, a Panamá le pesó esa etiqueta de favorito. En la pasada Copa Oro, cuando parecía que podía repetir lo que había hecho hace 2 años, fue su peor Copa Oro desde que llegó Thomas, y en esta eliminatoria futbolísticamente no fueron esa selección que le pasaba por encima a sus rivales. Recién contra Guatemala tuvieron buenos momentos y hoy contra El Salvador sí terminaron redondeando un gran partido, pero como bien dice Fer, con una selecta que ya llegaba sin posibilidades matemáticas. Eli, a usted que le encanta la táctica, la estrategia, la capacidad que tiene esta selección de Panamá con esos 2 carrileros que prácticamente terminan jugando como extremos, cómo rompe uno de los 3 centrales para meterse en la línea de mediocampistas, Thomas que le da los galones a Carrasquilla para que maneje el equipo, pero tiene muchísimos automatismos. De las selecciones de CONCACAF que disputaron esta eliminatoria, la que mejor trabaja la pelota parada es la selección de Panamá. Eli, es la consecuencia de tener un gran entrenador, un entrenador que potencia a sus futbolistas. Esa es la principal virtud de esta selección panameña. Buenas noches a todos, saludos. Pues es tener claro hacia dónde vas, ¿no? Christensen, que llega en el 2020, que llegas a esa final de Copa Oro 2023, que te quedas en los cuartos de final de la Copa América en el 2024 y que creías en un proceso. Todo esto que dices, José, no es producto de la casualidad, ¿no? Al tener tan poco tiempo para trabajar con la selección, pues esos automatismos, esos mecanismos en el juego, es entender hacia dónde va el compañero. Sí te habla de trabajo, también te habla de calidad, pero sobre todo de madurez. Creo que esta selección nos animaba mucho ver a Panamá jugar, nos gustaba, era un equipo que arriesgaba, era un equipo con profundidad, y fue entendiendo en el camino, dentro de la madurez que debe tener una selección, junto con el cuerpo técnico de Christensen, el que no siempre puedes jugar así.
porque jugar lindo no te lleva siempre a conseguir los objetivos. Puedes tener una idea, puedes tener ciertos fundamentos, pero cuando hay que tirarse un poco más atrás, cuando hay que jugar a la contra, cuando hay que tener oficio. La otra vez hablábamos, ¿no? Panamá no fue su mejor partido, pero termina sacando un buen resultado pese a que no vimos a ese Panamá que va, que busca. Hoy termina haciendo un gran partido y termina goleando. Creo que yo podría resumirlo en que tenías muy claro los objetivos y en un equipo que ha ido alcanzando madurez para saber los tiempos y los momentos, que eso es clave, ¿no? Cuando estás aspirando a la clasificación a la Copa del Mundo, el dar ese salto, no quedarte de, jugaba lindo, pero no fuiste al Mundial, jugaba lindo, pero pues te quedaste casi al borde de la clasificación. Hoy creo que Panamá, lo decía en el partido anterior, para mí es una graduación de un equipo que pasó y entendió a cómo debe de jugarse este tipo de partidos dentro de una eliminatoria y justamente está en esta Copa del Mundo. Sí, contra México en Copa Oro, contra México en Liga de Naciones jugaron muy bien, pero no terminaron consiguiendo el resultado y al final, Mauricio, el fútbol es de resultados. Mau, ¿qué tanto mérito hay que darle a la Federación Panameña de Fútbol que después de ser eliminados en el proceso rumbo a Qatar con Thomas como entrenador, en lugar de echarlo como históricamente se hace en la región, apostaron por el proceso y hoy terminan cosechando este gran triunfo, segunda ocasión que Panamá disputará la Copa del Mundo? ¿Qué tanto crédito hay que darle a los federativos panameños? Mauricio, bienvenido. Hola a todos, José. A ver, hay que darle el crédito en función también de los que responsabilizamos y culpamos a los directivos cuando las cosas salen mal. O sea, no podemos jugar una sola cara de la moneda. Cuando un resultado no hay, apuntar el dedo siempre al dirigente y decir, no sirve para nada, no toman decisiones correctas, que se vayan todos. Cuando tienen el concepto claro de hay un objetivo y la persona que hemos nombrado para ese objetivo está por lo menos con la idea lo suficientemente arraigada que nos convence a nosotros que un resultado más, un resultado menos, pero la idea es la de este entrenador y hay que ir con él. Hay que darle crédito, hay que reconocerle a la dirigencia que confió en el trabajo de Christensen, hay que reconocerle que apoyó también el trabajo de Christensen, porque una cosa es decir, sí me la juego con él, otra cosa es proveerle los recursos necesarios para que el entrenador pueda hacer su trabajo con tranquilidad. Entonces, desde ese lado, como jugamos siempre las dos caras, cuando las cosas no salen bien culpamos, cuando salen bien, pues hay que reconocer que es un trabajo bien hecho. En este tipo de éxitos, porque Panamá meterse a una Copa del Mundo indiscutiblemente hay que clasificarlo, hay que definirlo como un éxito, no hay un factor que determina si se consigue o no ese objetivo, son muchos. Pero es verdad que en la mayoría de las ocasiones, la gente que toma las decisiones que pasan por quién es el entrenador y cuánto se le va a apoyar, al final del día lleva una mayor responsabilidad, lleva una mayor tajada del pastel. Pero cuando así repasemos el resto de las selecciones que se clasificaron o el resto de las selecciones que no se clasificaron, vamos a encontrar en un trabajo directivo acertado o desacertado la consecuencia del resultado también. Entonces en esta hay que aplaudírselo y hay que darse la derecha a la Federación Panameña. Totalmente. Esta clasificación de Panamá de manera directa es posible gracias a que Guatemala terminó derrotando 3-1 a Surinam. Guatemala dignificando lo que es el ser futbolista profesional, dignificando lo que significa vestir la camiseta de la selección de tu país. Ahí está. Guatemala ya estaba fuera de la Copa del Mundo, pero con esta victoria sobre Surinam le permite a Panamá clasificar de manera directa. No sé si alguien de ustedes quiere agregar algo sobre Guatemala por esta victoria digna que, reitero, tiene una repercusión directa sobre Panamá porque Guatemala ya estaba fuera. Bueno, primero lo que ya marcabas, ¿no? Hay una honestidad con la profesión del futbolista, ¿no? Cualquiera podía intentarlo, pero no hacerlo de la manera y la determinación y el profesionalismo que lo insiste en hacer Guatemala esta noche. Uno podría pensar, sí, bueno, ya no tenías nada que pelear, podías darte lujo, pero es que la realidad, a final de cuentas, Surinam era la selección que había estado asustando a todos en el grupo desde que arrancó. Entonces, hoy Surinam se cae sola, se cae en una parte, pero Guatemala hoy juega un partido muy digno. Hoy, dentro de todo, logra, como muchos podían pensar, ya eliminado no tienes ningún tipo de presión. Bueno, también estaba eliminado El Salvador y tampoco tenía presión. Solamente que Panamá salió a hacer su trabajo. Surinam no fue capaz de hacerlo y Guatemala me parece a mí que es un cierre, a ver, no diría
no diría digno lo suficiente, pero sí algo que podamos ver como alentador de cara a lo que tenga que venir para el siguiente proceso, el de 2030. Si hoy ponemos en una balanza lo hecho por el Piojo Herrera y lo hecho por Tena, a ver, Tena con todo y que queda más abajo en el grupo, Tena creo que deja una mejor imagen por el perfil de futbolistas, por la plantilla con la que podía disponer con la selección chapina. Y si comparamos el Piojo Herrera, a ver, el Piojo Herrera tal vez aceptó dirigir a Costa Rica pensando, bueno, por muy mal que lo haga voy a lograr clasificar porque fácil, sí. Tienes una selección de cierto peso en el área. Y Sí. al final de cuentas creo que es más grande el fracaso del Piojo que el de Tena. Yo quiero sumar Ya nos a lo vamos de a Guatemala, meter yo creo que en dignifica eso. muchísimo lo que antes decía, ¿no? Ser futbolista de selección y que muchas veces también es cierto, estando lejos de los futbolistas, lejos de nunca podés estar dentro, menos que seas parte de ello. Te dejas llevar por opiniones externas que te hacen creer que el futbolista va a convertirse en el tuitero que cree que a la selección se le puede manipular por resultados, se le puede hacer para favorecer a otros o castigar a otras selecciones o hacerle favor a otros equipos. Los futbolistas que visten la camiseta de la selección nacional en una enorme cantidad de ocasiones terminan siendo jugadores que están cumpliendo un sueño de pequeños, y esto creo que los construye con el paso del tiempo en profesionales que saben lo que es respetar lo que para muchos también es un símbolo patrio prácticamente. Y Guatemala salió a la cancha hoy a dignificar eso, al profesional que viste un símbolo, no de patrioterismo, no, un símbolo para muchos de sus países, que lo toman como una representación de lo que son, que visten esa camiseta cuando están fuera, que en un día nacional se ponen esa camiseta en lugar de ponerse una bandera o de colgar una bandera en casa. Y eso creo que lo han hecho hoy con un profesionalismo que merece ser aplaudido, reconocido además, y creo que es enorme. Y antes hablaban de lo que es son aciertos dirigenciales, un enorme acierto de parte de la dirección técnica de Luis Fernando Tena de mantener este equipo enfocados en lo que tenían que hacer en el último partido, y esperando estoy que desde la Federación de Guatemala hagan lo que tienen que hacer, que es continuar con un digno manager de selecciones como lo es Luis Fernando Tena, que cada quien se vea al espejo, cada quien en toda la región, 42 selecciones, 35 que pueden clasificar un mundial, cómo estaban hace 4 años y cómo están hoy, y sepan quiénes les han permitido cambiar. Y Tena es fundamental para que Guatemala empiece a tener, identidad que le permita estar tan cerca como ahora en más de otras ocasiones, y que en algunas de estas se le dé, porque este año en esta clasificación merecieron mucho más de lo que han conseguido.